Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. ¿Te das cuenta de lo animado que estoy, Clara Mercedes? Sí. Porque vamos a estudiar de nuestro Señor Jesús. Y sabes que no hay otro tema mejor que ese. Claro. Bueno, entonces, ¿puedes indicarnos qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la lección 7 de Perspectiva Bíblica para el 16 de noviembre del 2024. Bienaventurados los que creen. Dirígenos en oración. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, bondad y misericordia. Amén. Ayúdanos a honrarte Sí, Señor. en nuestras vidas y ayúdanos a amar al prójimo A servirte como a nosotros ti. mismos. Ujú. Amén. Y bendice, Señor, este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Pues Clara Mercedes, el propósito de servicio es lo que define al ser humano. ¿Tú eres un siervo? Una sierva. Bueno, estaba esperando la corrección, porque yo sé de eso. Entonces, sierva, dinos, ¿qué quiere decir Mesías? Mesías, del hebreo Masaya o Mesaya, que significa ungido, es el liberador de un grupo de personas o de la humanidad en general. En el judaísmo y el cristianismo se trata de un soberano descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. La palabra aparece en la Biblia hebrea 39 veces, Johnny Ramírez. Cristo es Mesías en griego, ungido. Correcto, y aparece un sinnúmero de veces en el Nuevo Testamento, aparece más veces en el Nuevo Testamento. Entonces, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Y ambos significan Ungido. ungido. ¿Eso está claro como el agua, Clara Mercedes? Está como mi nombre. Entonces, vámonos a seguir estudiando. ¿Cuál es la labor estereotípica del Mesías? Y vamos a leer a Lamentaciones 4:20. El aliento de nuestra vida, el ungido del Señor, ha sido atrapado en sus fosas, aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Así que aquí hay una lamentación porque el ungido está en problemas. Y se supone que el ungido nos diera la sombra, que quiere decir que nos va a proteger. ¿Tú has caminado bajo el sol? ¿A ti te gusta la sombra o te gusta caminar en el sol? Me gusta mucho la sombra. Así que tú quieres ser protegida por el Mesías, por el ungido. Uh-huh. Y había un problema y estaba en las fosas el Mesías y no podía proteger. Pero aquí nos dice cuál es la labor del ungido, del Mesías, es darle sombra para vivir entre las naciones. ¿Te gusta esa idea de vivir bajo la sombra del Mesías, de Jesús? Claro, es la mejor sombra. Johnny Ramírez. Habacuc 3:13 nos presenta otra perspectiva de la labor del Mesías. Saliste para librar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste el techo de la casa del impío. Desnudaste el cimiento hasta la roca. Selah. Así que aquí presenta dos perspectivas, Clara Mercedes. Dos perspectivas. Un grupo va a ser desnudado, va a ser destruido. Allí lo dice claramente, destrozado, ¿viste? Un grupo va a quedar destrozado. Y desnudado. Mientras que el otro va a ser librado. Y ese que va a ser librado es el pueblo de Dios. Así que el trabajo del Mesías, el trabajo del ungido es liberar, dar sombra, liberar, proteger. Mientras que unos son liberados y protegidos, otros son ¿qué? Destrozados, desnudados. Aunque aquí habla del techo y los cimientos, pero significa una comunidad. Gracias. Entonces, sigue.
¿Tiene que ser hijo de Dios el Mesías? Isaías 45. Aguanta los caballos antes de leer, aguanta los caballos. A ver si entendemos esa pregunta. ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Qué tú entiendes eso? Si tiene que ser hijo de Dios el Mesías. Bueno, esa es la profecía, Johnny Ramírez. Sí, la pregunta es si solo se aplicaba a Jesús como hijo de Dios, como creador, el término Mesías. O, Clara Mercedes, o se aplica a otros también. ¿Quieres saber la respuesta? Seguro que sí. Tiene que estar la respuesta ¿dónde? En la Biblia, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Pues lee. Así ha dicho el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha. Espérate. Aquí traduce el nombre de él, no como Ciro, sino como Ciroa. Ciroa. No te gustó y por eso lo ignoraste, ¿verdad? Sí. Pero dilo, Pensé que había sido un error gramatical. Vamos a leerlo otra vez. Así ha dicho el Señor a su ungido, a Ciroa, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Así, Clara Mercedes, el trabajo de sojuzgar a las naciones, el trabajo de hacer justicia para el pueblo de Dios, no solamente le tocó al ungido, al Mesías, como Jesús, sino que también se aplicó ¿a quién? A Ciroa. Dilo de nuevo. Ciroa. Ay, Dios mío. Pues Ciroa, vulgarmente en las traducciones más convencionales dicen Ciro, era también ungido, era también Mesías. ¿Cómo se siente declarar eso? ¿Qué te hace pensar? Pues que se aplica la palabra ungido a más de una persona. Que el término en sí mismo no es exclusivo, sino que es una categoría de liberación. Y estar ungido quiere decir estar apartado para un uso específico. En el caso de Ciroa, aunque en realidad no recibió de ningún israelita ungimiento, reconoce el Espíritu Santo el ungimiento que le hicieron como rey de Mesopotamia, de los medos y los persas, para cumplir la obra de Dios. ¿Qué te parece eso? Y así vemos que Dios no hace acepción de persona. Y que Dios no es Dios solo de Israel. Y que Persa es hoy en día Irán. Dios no es solo Dios de Israel. Dios es Dios de qué? De todos. Y Medo es de los árabes. Dios es dueño del mundo entero. Claro, ese pedacito sí. No voy a comentar nada, no voy a decir nada de esa interpretación que tú has hecho. Vamos a dejarlo así, tal como Déjalo así, más te conviene, porque es la verdad, Johnny. Y la verdad, aunque severa, es la misma verdad. Pero no hagas el hueco más grande, nena. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo, nene. ¿Cuál profecía fue dada acerca del Mesías? Y aquí sí nos vamos directamente al Señor Jesús, porque el propósito de indicar que la palabra Mesías no solo se aplicaba al Dios eterno, a Jesús como instrumento de Dios, como representante de Dios, como Dios, también se aplicaba a otros que hacían esa obra. Y de este modo podemos ver que el énfasis no está en algo especial, algo sui generis, que solo ocurre una vez, sino que el énfasis está en esa obra específica de liberación. A ver, dímelo en tu palabra eso que yo acabo de decir, a ver si comunica. Me gustó como tú lo dijiste. Sí. Entonces te lo hago la pregunta. ¿Tú piensas que al ver que Ciroá, que no era un ser apartado para Dios como el Mesías, como Jesús, al ser aplicado el término ungido a él,
el término Mesías, porque también había ungimientos que no eran Mesías, que eran los ungimientos de los profetas, de los reyes y de los sacerdotes, Que hoy en día sería ungimiento de los ministros, que sería la diáconos. ordenación de los diáconos, los ministros, correcto. Muy bien pensado, Clara Mercedes. Entonces, Clara Mercedes, esta idea lo que está enfatizando es que al pensar en Jesús no pensemos en sus características sui generis, que son ciertas, no las estamos negando, pero esas no son las que caracterizan su obra. Lo que caracteriza su obra, Él nos lo dejó a nosotros para que lo sigamos haciendo. Y hay cosas que hizo Jesús, salvarnos del pecado, eso no lo podemos hacer nosotros. Pero Él fue ungido no solo para eso, sino como Siroá, Él fue ungido para tener consecuencias en el aquí y en el ahora, en el establecimiento de Israel. Y para nosotros, en el establecimiento de la iglesia y la influencia de la iglesia en su entorno. ¿Te gustó esa palabra, entorno? Me gustó. Otra es contexto. También me gustó. ¿Pero cuál prefieres, entorno o contexto? Las dos. Pues léete entonces la profecía. Daniel 9, 25 al 26. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Detente. Date cuenta qué es lo que está diciendo que va a hacer. Restaurar y edificar A Jerusalén. Jerusalén, que es la capital de Palestina y también de Israel, de los dos. Porque ¿dónde nació Jesús, Johnny? En Palestina, tierra santa y divina. Sigue leyendo. Hasta el príncipe, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada, con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Así que lo que está hablando, que esa obra que está haciendo el Mesías, es una obra del aquí y el ahora. Es para edificar, para construir. Sigue leyendo el 26. Después de los 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Así que hay un periodo en que se va a hacer esta reconstrucción y después el Mesías, ¿qué sucede? No va a tener nada. No va a estar. Y el pueblo de un gobernante ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Así que primero la construyen y después la destruyen. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y siempre obviamos los diagramas proféticos porque hay muchas discusiones de estos temas de la escuela sabática que la Iglesia Adventista del Séptimo Día escoge para estudiar por cada trimestre, en el año, en 4 trimestres. Así que eso lo pueden ver en muchos lugares. Aquí estamos dando implicaciones teológicas y prácticas que no son la repetición. Así que todo lo que voy a decir es que esta obra del Mesías, según Daniel, tiene 2 partes. Número 1. Construir a Jerusalén y el tabernáculo, el santuario, el templo. Número 2. Va a estar quitado y va a estar obrando fuera del aspecto humano porque viene una destrucción. Así que el año 70, claro, es cuando viene la destrucción. Y ese año 70 es el punto de diferenciación entre el antes de la construcción y el después. Sigamos entonces nuestra lectura, porque nosotros queremos sacarlo de la Biblia. Tú como que estás medio apagadita, no te sientes bien. Gracias por estar conmigo aunque no te sientes bien. Gracias. Lee entonces Mateo 24. Del 15 al 22. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Estas palabras claras son únicas.
No hay otro verso bíblico específico que el Señor Jesús haya resaltado y haya dicho, esto hay que entenderlo. Sigue entonces. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que crían en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado. Así que está hablando aquí. Bueno, termina de leerlo. Perdona que te interrumpí. 21. Entonces ¿Por qué? habrá de gran desolación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Pero ¿de dónde tú sacaste la palabra desolación, nena? Tribulación, Léelo de nuevo, 21. porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Y ese ahora, por supuesto, es ese momento del cual está hablando. Del cual que están viene, hablando, sí, que es el año 70. después de Cristo. Sí. Si aquellos días no fueren cortados o acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí, Clara, tenemos una... ¿Cómo tú llamarías esta acción? Entretejido. Un entretejido, Clara Mercedes. Mira, mira, mira cómo yo lo hago. Tú entretejes muy bien. Entretejido de lo que va a ocurrir en el año 70 en Jerusalén y en el resto de Israel, de Palestina, que te gusta decir, y el fin de los días, lo que va a ocurrir en el fin de los días. Y Jesús los mezcló los dos en su sermón que está resumido y presentado en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y es el único lugar en este sermón donde Jesús dice, hey, 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 presten atención, estudien lo que dice detenidamente Daniel 9. Que por cierto, Clara, no es el único lugar donde está las referencias del lugar de desolación. Hay otras referencias del lugar de desolación. Pero nosotros no vamos a emplear más energía a estas profecías. Solamente vamos a indicar que en la presentación el Señor Jesús mezcló dos eventos y los puso con una continuidad. Determinado sea para nosotros que establecer la precisión de los momentos o las fechas específicas viene a ser secundario. Porque si Jesús está dispuesto a mezclar la descripción de un evento que ocurrió en el año 70, cuando dice que había que huir de los montes, que hemos hablado en otras ocasiones en perspectiva bíblica acerca de esto, es un tema muy importante para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así que se repite en muchos estudios. Y para todos nosotros, toda la humanidad. Sí, pero en particular la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la doctrina del santuario es una contribución única que enfatiza. Otros han estudiado el santuario, pero la presentación del santuario como central para el entendimiento de la salvación y de las profecías es una producción adventista. Y por supuesto yo lo creo, por eso soy adventista del séptimo día, pero aunque usted no lo crea, si usted no es adventista del séptimo día, puede estudiar y entonces sacar ideas para aplicarlas a su hermenéutica, porque es un asunto de hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica, Johnny? ¿Cómo interpretamos las escrituras? Pero yo sí ahora me voy a enfocar en qué significa este mensaje de Jesús. Y lo vamos a hacer mirando la perspectiva de una persona muy particular. ¿Cómo se llama la persona que vamos a estudiar? María Magdalena. Y aquí vamos a comenzar estudiando 2 párrafos del libro El deseado de todas las gentes. No sé si tú conoces, Clara Mercedes, que Elena G. o Gold White, Elena Gold White,
es probablemente el autor más traducido en las Américas. Autora de las Américas, ella está en más idiomas que otros autores. Eso es algo especial. Muy especial. Para nosotros es una profetisa, así como en la iglesia evangélica pentecostal hay profetas, en la iglesia adventista tenemos también profetas, y es particularmente reconocida Elena de White. No hay nada extraordinario en eso, eso es uno de los dones y de los talentos que el Señor da a la iglesia, es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece ese pedacito, Clara? Me parece muy bien. Y hay otro pedacito, Clara Mercedes. Este regalo no es para la iglesia adventista del séptimo día, es para todos, así como todos los profetas de los pentecostales también son para todos. Todos recibimos el don del Espíritu Santo que va a estar localizado en una iglesia, en un lugar, pero es para todos los seres humanos, porque el Espíritu Santo es de todos, es creador de todos, sustentador de todos. ¿Estamos claros, Clara? Estamos claros. Léete entonces lo que dice Elena en El deseado de toda la gente acerca de este personaje que va a ser el centro de lo que vamos a hablar ahora. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. ¿Te gusta esa frase que acabamos de leer, esa oración? Claro. Que es sabrosa, ¿verdad? Sigue. Johnny, una enseñanza para nosotros cuando vemos una persona que no se viste como nosotros o que no actúa como nosotros. En vez de despreciarlo, tratar de ver lo bueno en cada persona. O sea que en vez de estar criticando, en vez de estar viendo la desesperación, procuremos ver las aptitudes para lo bueno. Exactamente. Sigue leyendo. El plan de la redención. No, espérate, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Esa es una declaración fuerte. O sea, que ella se involucra en la obra de Dios, en la obra del Mesías, en la obra del Espíritu Santo. Sigue. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, 7 demonios por lo menos, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María Magdalena. No, ahí no está Magdalena. Pero yo quiero decirla. Bueno, pero porque hay muchas Marías. Sí, pero di lo que lo añadiste. Fue María, y añado Magdalena. Gracias. La que se sentaba a los pies y aprendía de él. Dicho sea de paso, yo también creo como tú que es María Magdalena, pero debemos ser justos y leer como está escrito. Sigue. Ok, pues vamos con placer a leer lo que está escrito. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y esto está la primera evangelista, Johnny. En El deseado de toda la gente, que es un libro que está gratis online, que cualquiera lo puede bajar. De todas formas, todo eso está en la Biblia. Sí, pero el comentario de la profetisa. El profetario de la profetisa, pero para los que no conocen la profetisa, todo esto está en la Biblia. Ella está basándose en lo que dice la Biblia. Sigue leyendo. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. Esta oración es importantísima porque pone a un lado el ser humano como instrumento y a Dios como ejecutor. No son lo mismo, no es la misma cosa. Tú no tienes que entender clara todo lo que Dios hace. A veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo, a veces sentimos depresión. Tú no, ¿verdad? Pero yo sí. Pero tenemos que separarnos de la obra de Dios, porque Dios nos usa sin nosotros entender. Sigue leyendo.
No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Ungió al Mesías. O sea, que lo hizo Mesías. Lo hizo Mesías, María Magdalena. Detengámonos ahí un momentito. Y eso, por supuesto, es una explicación de lo que dice la Escritura, que lo vamos a ver a seguido. Johnny, y lo interesante aquí es ver cómo el universo, Dios el Padre, escogieron a una mujer para ser lo más importante de la vida, de la historia de la humanidad. La ceremonia más importante en la historia de la humanidad, fuera de la creación, por supuesto, y de la segunda venida, fue el ungimiento de Jesús para convertirlo en Mesías. Ella utilizó aceite con perfume de nardo que costaba el salario de un año. Así que digamos hoy en día costaría entre 35,000 y 70,000 dólares ese perfumito que ella usó. Dios mío. Y dicho sea de paso, ¿con qué dinerito ella compró eso? Con los dineritos de su prostitución, de su trabajo. De su trabajito con sus 7 maridos que no fueron maridos. Los 7 demonios que Jesús le sacó. Utilicé palabras que Jesús usó para la mujer samaritana, pero en el caso de María, pues habla de que le sacó 7 demonios. Entonces, Clara Mercedes, esta explicación que estamos leyendo es en cierto sentido repulsivo, porque el aceite con el que unen a Jesús es dinero de prostitución. Así es. Y eso resulta repulsivo. Johnny, y es un ejemplo para nosotros. A veces vemos personas que en esta sociedad son despreciadas, que hoy en día serían los homosexuales. Que así empezó la cita que dijimos, que Jesús no la veía a ella como los seres humanos la veían, y lo mismo podemos decir hoy en día. Jesús no ve a los homosexuales o al ladrón, adúltero, o cualquiera que sea, que no estamos diciendo que sean la misma cosa ser homosexual y ser ladrón. Claro que no. Pero son las cosas que despreciamos en la sociedad en general, de manera general, y particularmente los cristianos lo despreciamos a estos dos grupos. Pero Jesús no ve lo mismo. Jesús ve lo bueno. Y el universo también, no solamente Jesús, Johnny, el universo escogió esta mujer para ungir al Mesías. Cuando somos ungidos en las iglesias, que nosotros fuimos ungidos en Honduras, ¿recuerda, Johnny? Sí. En Tegucigalpa o en San Pedro Sula. En Tegucigalpa. Vivimos en los dos lugares. En Comayagua, para ser más específico. Entonces, vienen los directivos, los líderes, la gente más importante, las personas más importantes que se pueden conseguir para esa ocasión son los que vienen a ordenar, a poner. Tuvimos el privilegio de que estaba el presidente de la Unión. Esa era la persona más importante que estaba allí en ese momento. Imagínense, entonces el universo escogió esta mujer. Es un ejemplo, una enseñanza para nosotros, que no debemos hacer acepción de personas, que debemos, Johnny, yo estoy hablando, permiso, que debemos amar a todos hay que amarlos, Johnny, a todos. Amén, ya puedes seguir. Clara Mercedes, ¿viste cómo me quedé calladito hasta que me diste permiso? Sí. Te impresioné. Estoy muy impresionada. Clara Mercedes, léete lo próximo que está allí marcadito. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo. ¿Viste, Clara, la importancia de eso? Ya no entendía lo que estaba pasando, ya no podía dar explicaciones de por qué estaba derramando ese aceite y ungiendo a Jesús, que le hubiera tocado al sumo sacerdote hacer eso, pero ella, ex prostituta o persona de reputación cuestionable, 7 demonios que le sacó Jesús, ella fue la que le ungió, preparándolo para la sepultura, que es el ministerio que hizo Jesús del sacrificio, y separándolo para ser Mesías, que Mesías quiere decir la persona que ha sido ungido. Ella no podía dar explicaciones, ni podía justificarlo, pero ¿quién podía justificarlo, Clara Mercedes? El Espíritu Santo. Aleluya.
Entonces nos toca seguir adelante. Yo no terminé de leer, Johnny. Perdón, sigue leyendo. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Y que el que no le guste, que se siente, pele un manguito y se lo coma, porque no le van a dar explicación. Es así porque fue así, porque Dios quiso que fuera así, porque el Espíritu de Dios decidió que fuera así. Clara Mercedes, ahora vamos a examinar de manera cuidadosa los 4 evangelios y las presentaciones de esta historia, de lo que habla aquí del ungimiento de Jesús para que fuera Mesías. Porque acuérdate que el estudio que estamos haciendo es Jesús como Mesías y nos estamos enfocando en la historia de ese evento específico, de ese momento singular. ¿Estás lista? Estoy lista. Lo vamos a ver en una tabla comparativa. Está en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 7 y en Juan 12. En los 3 sinópticos y en el Evangelio de Juan también. Y vamos a estar viendo dónde, qué, cómo, la queja y el significado. ¿Estás lista a ir examinando? Estoy lista. Comencemos entonces, ¿dónde? ¿Dónde? En Mateo dice que en Betania, en la casa de Simón el leproso. Marcos dice Betania sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso. Lucas dice la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y Simón el leproso era fariseo. Uh-huh. Y Juan dice Betania, donde estaba Lázaro. Así que Juan es el menos específico, el que menos preocupación le dio a ese detalle histórico. Pero nos hacen pensar que entonces la María que era hermana de Marta es María Magdalena. O hay intérpretes que dicen que son eventos diferentes. ¿Por qué razón nosotros pensamos que es el mismo evento? ¿Qué autor acabamos de leer que lo hace pensar que es el mismo evento? La hermana Elena. La profetisa Elena White. Esa misma. Pero no solo ella, hay otros comentadores de la escritura que también piensan que era una sola persona. Ese es el dónde. Ahora vámonos al qué. ¿Qué fue lo que pasó? En Mateo, perfume de gran precio. En Marcos, un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio. sí que da más detalles. Y en Lucas, un frasco de alabastro con perfume, llorando, mojando los pies de él con sus lágrimas, secaba con sus cabellos, los cabellos de su cabeza, besaba los pies. Así que el hermano Lucas da más detalles. Él está impresionado por la historia que le hicieron. Así que no es solo el frasco de alabastro, es también las lágrimas y el cabello que están involucrados. Mientras que en Juan, María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor. Así que son 2 que mencionan el nardo. Y en el caso de Juan nos dice la cantidad. Y lo de gran precio, pues 3 de ellos la impresionó, pero a Lucas, que era médico, no le impresionó eso del precio. Uh-huh. Así que no lo menciona. Vámonos al cómo. ¿Cómo fue que sucedió? Mateo derramó sobre la cabeza. Marco derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Y Juan? Ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Así que vámonos ahora a Entonces parece que fueron las 2 cosas, le echó en la cabeza y en los pies. Eso. Entonces Mateo dice, la queja. La queja. ¿Para qué este desperdicio? Dice Mateo. Así que toditos meten un chisme en el evento. Sí, para darle sabor. ¿Y Marcos? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y Lucas el médico, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando,
porque es una pecadora. Así que él se enfocó en otra queja. Él está contándonos la historia desde la perspectiva de fariseo, mientras que Mateo y Marcos la están contando desde la perspectiva de los discípulos. Del desperdicio de dinero y del perfume. Juan, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi 1 año de salario y dado a los pobres? Porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía, o sea, que robaba. Aquí nos da detalles. Dicho sea de paso, yo no copié todas las palabras, sino que puse un resumen de las palabras. Aquí nos dice quién fue que dijo eso. Y era Judas, que era el tesorero. Esto lo presenta Juan. Ese detalle fue importante para Juan. A los otros tal vez les daba vergüenza y no querían identificar a la persona, mientras que a Lucas no le dio la menor importancia, sino que estaba interesado en la perspectiva del fariseo a quien Jesús había sanado, Clara. ¿Y cuál es el significado de acuerdo a las palabras de los textos? En Mateo, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Así que habla de que tiene que ver con el ministerio de Jesús que ocurre al morir y ser sacrificado por nosotros. Mientras que Marcos, ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y esas son palabras de Jesús. Correcto. Y aquí usa la palabra ungir, que es declararlo Mesías. Ha anticipado a hacerme Mesías, a mesianarme mi cuerpo para la sepultura. En Lucas. Y los ungía los pies con el perfume. Así que Lucas no menciona la cabeza, mientras que Mateo y Marcos sí mencionan la cabeza. ¿Y Juan qué dijo? Ungió los pies de Jesús. Así que Juan también está con su idea de que eran los pies. Así, Clara, este es el análisis de este evento tan importante que ocurrió y nosotros estamos tan interesados en saber que Dios es el que está en control de nuestra vida, Clara Mercedes, que Dios es el que nos ha dado el trabajo del Mesías como regalo para nosotros. Y nosotros hemos de estar listos a abrazar ese Mesías que es Jesús, que nos limpia de los pecados y fue ungido por una mujer pecadora, de baja reputación y con salamerías. ¿Tú sabes lo que son salamerías, Clara Mercedes? Sí. Describe, ¿qué es salamería? Ay, qué rico. Eso es salamería. Él estaba sobajeando los pies a Jesús, besándolo y con sus lágrimas y sus cabellos limpiándolos y declarándola a ella perdonada. Tus pecados son perdonados. Fue la consecuencia, el significado. Y además declaró que donde quiera que se presente el Evangelio, la historia de ella será presentada. Nosotros estamos cumpliendo profecía en este momento en perspectiva bíblica. Amén. Al hablar de María Magdalena, como Jesús dijo que iba a suceder. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.